Mi nombre es Rodrigo Aramburo Altés. Hoy quiero compartir una experiencia que marcó mi vida de una manera tan profunda que nunca he podido olvidarla. Es algo que hasta ahora no había contado de esta forma, pero siento que el Señor me ha dado el tiempo y el espacio para abrir mi corazón, compartirlo con ustedes. Mi historia comienza con la pérdida de mi madre, un hecho que cambió mi vida de arriba abajo. Tenía 16 años en ese entonces, y como muchos saben, no hay amor más grande que el de una madre. Ella era mi mundo, mi apoyo, mi refugio, y perderla fue como si me arrancaran una parte de mí mismo. No sabía cómo seguir adelante, y aunque lo intenté, la tristeza y el vacío que sentía eran insoportables. La casa se sentía vacía, y mi vida aún más. Estaba completamente perdido. Recuerdo que vivíamos en una pensión pequeña, un espacio reducido que compartía con mi hermana. A pesar de las dificultades económicas que atravesábamos, lo que más me dolía era el vacío emocional. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a ella? Cada día era una lucha. A veces simplemente me tumbaba en la cama mirando al techo sin encontrar fuerzas para seguir. Fue en una de esas noches, cuando estaba solo en mi cuarto, que algo inexplicable sucedió. Esa noche, como de costumbre, me acosté sin muchas ganas. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía dando vuelta. El dolor de la pérdida aún me mantenía despierto, como si mi corazón no pudiera descansar. De repente, una luz brillante, casi cegadora, apareció en mi habitación. No era la luz tenue de una lámpara o el reflejo de la luna, no, esto era algo más. Era una luz que llenó todo el espacio. Una presencia tan intensa que parecía que todo lo demás desaparecía. No pude moverme. Lo único que podía hacer era mirar asombrado lo que sucedía. Frente a mí, en medio de esa luz, vi una figura. No podía distinguir su rostro porque todo estaba envuelto en una especie de fuego resplandeciente, pero pude ver claramente sus pies. Eran los pies de alguien que emanaba una autoridad y un poder que nunca antes había sentido. Mi corazón latía con fuerza y el miedo comenzó a apoderarse de mí. De repente, esa figura habló. No fue una voz normal, fue algo que sacudió mi ser por completo. La voz me dijo una sola palabra: ven. Era una voz fuerte, poderosa, como el estruendo de muchas aguas, tal como se describe en la Biblia. Me paralicé. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo y asombro al mismo tiempo. No sabía qué estaba pasando. En mi confusión, lo único que pensé fue que era mi madre, que había venido a buscarme. Mi madre había muerto y yo, sin conocer nada sobre Jesús o el Evangelio, creía que era ella. En mi ignorancia, corrí hacia mi hermana, Angélica. Ella estaba dormida en otra habitación y yo, completamente agitado, la desperté. Le dije: Angélica, mami me llamó, pero yo no quiero irme con ella. En mi mente estaba seguro de que mi madre había regresado por mí. Era tan ignorante de las cosas espirituales que no podía entender lo que realmente estaba ocurriendo. Pensaba que esa figura que me llamaba era mi madre, porque no podía concebir que fuera alguien más. Era un joven sin dirección, sin rumbo, y lo único que conocía era el dolor de haber perdido a la persona que más amaba en este mundo. Pero, aunque en ese momento no entendí lo que estaba sucediendo, algo comenzó a inquietarme por dentro. Esa experiencia había dejado una huella en mí. Aunque estaba asustado, no podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Sentía que algo en mi corazón había sido tocado, como si una semilla hubiera sido plantada. Y esa semilla empezó a crecer lentamente. Aunque no lo sabía en ese momento, había recibido un llamado que no pude ignorar.
Con el tiempo empecé a comprender lo que estaba sucediendo. Ese encuentro no había sido casualidad, no había sido mi madre. Era Jesús quien me estaba llamando de una forma que jamás podría olvidar. Me di cuenta de que cuando Dios te llama no hay forma de que puedas seguir siendo la misma persona. Él mueve algo en lo más profundo de tu ser, algo que te cambia para siempre. Sentí esa inquietud en mi corazón, una sensación de que algo grande estaba por venir, aunque en ese momento no sabía exactamente qué era. Deja un amén en los comentarios si crees que Dios se manifiesta de distintas maneras y si crees que los tiempos de Dios son perfectos. Sigamos. Lo que sí supe desde el primer instante fue que no podía seguir viviendo como antes. Esa voz, esa luz, esa presencia habían dejado una marca indeleble en mi vida. Comencé a darme cuenta de que Dios tenía un plan para mí, aunque yo no entendía todos los detalles. Pero sabía que no podría descansar hasta descubrir lo que Él quería de mí. Desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Dios estaba preparando algo grande, y ese encuentro fue solo el principio. Sentí que mi vida estaba siendo guiada por una fuerza mayor. Y aunque en ese momento no lo entendía completamente, ahora sé que Dios estaba llamándome a cumplir un propósito. Y así como dice el Salmo capítulo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Ese versículo cobró vida en mi experiencia. Mi madre ya no estaba, pero Dios en su infinita misericordia había decidido recogerme, llamarme y empezar una obra en mí que hoy continúa. El llamado de Dios es algo que no puedes ignorar. Cuando Él te llama, algo dentro de ti se remueve. Y aunque intentes seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, ya no puedes. Él provoca en ti una transformación, un despertar que no puedes detener. Y aunque en ese momento no lo comprendí del todo, con el tiempo me di cuenta de que ese llamado fue el inicio de mi viaje hacia los brazos de mi Padre Celestial, quien me había estado esperando todo ese tiempo. Antes de ese encuentro que mencioné, yo era un joven tranquilo. A los 17 años no me metía en problemas, mi vida transcurría sin mayores complicaciones. Sin embargo, después de esa experiencia tan impactante con Dios, las cosas comenzaron a cambiar en mí de manera drástica. Pasé de ser un muchacho calmado a alguien que se involucraba en situaciones que nunca antes hubiera imaginado. Comencé a andar más en la calle, a hacer cosas que no se alineaban con lo que yo era en realidad. Y esto me hacía sentir muy extraño. Sabía que algo dentro de mí no estaba bien. Lo que ahora entiendo y que quiero dejar como un mensaje claro para quienes lean o escuchen esto, es que cuando tienes un llamado de parte de Dios, el enemigo también lo sabe. Y su misión será siempre tratar de desviarte, de sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. A mí me ocurrió exactamente eso. Comenzaron a llegarme ofertas, tentaciones, situaciones que no eran normales para mí. Pasé de ser ese joven tranquilo a estar envuelto en el bullicio de la calle, involucrado en cosas que no me correspondían. Era como si estuviera viviendo una vida que no era la mía. Me movía de un lado a otro sin rumbo claro, y aunque en mi interior sabía que no era así, me costaba comprenderlo. Todo esto era parte del bombardeo del enemigo, un ataque diseñado para desviar el propósito de Dios en mi vida. Pero lo que he aprendido y lo que quiero que sepan es que el propósito de Dios prevalece por encima de cualquier ataque, por fuerte que sea. Ningún ataque del enemigo puede destruir el plan que Dios tiene para nosotros. A pesar de todo, en ese tiempo no respondía al llamado. No lo entendía. Vivía mi vida como podía, pero siempre sentía una inquietud dentro de mí. Iba a lugares con amigos, me involucraba en situaciones que no me hacían sentir en paz.
Y es que cuando has sido marcado por Dios, nunca te sentirás bien hasta que estés en el lugar que Él ha preparado para ti. En ese entonces, aunque me rodeaba de gente, sabía que no pertenecía a ese círculo. Había algo en mi corazón que me decía que no encajaba ahí. Sé que muchos de ustedes se sentirán identificados con esto. A veces uno está rodeado de personas o en lugares donde no se siente en paz. Es porque hay algo dentro de ti que Dios ha marcado. Algo que te dice que no perteneces ahí. Esa sensación, esa incomodidad, es el llamado de Dios que te empuja a buscar el lugar correcto, el lugar donde Él quiere que estés. Mi vida seguía moviéndose sin rumbo claro, hasta que llegó un momento que marcó un cambio. Decidí poner un pequeño negocio para independizarme, pero a pesar de ese logro, las cosas no mejoraron como esperaba. Comencé a pasar por una profunda depresión. Las deudas me ahogaban, los problemas se acumulaban y sentía que la presión era demasiado grande. Mi negocio, en lugar de prosperar, parecía hundirme más. Lo más extraño de todo esto es que mientras lidiaba con estos problemas, algo sobrenatural comenzó a suceder. No sé si alguna vez han escuchado sobre experiencias así, pero a mí me empezaron a llegar mensajes de parte de Dios. No lo digo de manera figurada, literalmente me llegaban mensajes en la computadora, mensajes que no provenían de ninguna persona, eran mensajes de Dios. No solo eso, también veía letreros en las calles que me hablaban. Eran anuncios comunes y corrientes, pero de alguna forma, esos letreros se transformaban en mensajes que venían directamente de Dios. Era como si todo lo que me rodeaba estuviera siendo utilizado para dirigirme hacia algo. Al principio, no entendía qué estaba ocurriendo. No comprendía el llamado que Dios me estaba haciendo. Sabía que algo estaba pasando, pero no podía descifrarlo. La situación llegó a tal punto que no podía ni siquiera dormir. Mi mente no descansaba, me acostaba, pero no lograba conciliar el sueño. Me preguntaba constantemente, ¿qué es lo que me está pasando? Estaba viviendo una especie de tormento interior, una lucha constante que no entendía. No sabía que lo que estaba experimentando era un llamado de Dios porque no tenía conocimiento de las cosas espirituales en ese momento. Fue entonces cuando un día, mientras visitaba a una amiga de mi esposa, algo cambió. Esta amiga, aunque no era cristiana, tenía una fe muy fuerte. En su hogar tenía una alabanza puesta, una canción de Dani Berríos. Y cuando esa alabanza comenzó a sonar, sentí como si hablara directamente a mi corazón. La alabanza tiene un poder inmenso y en ese momento sentí una paz y una tranquilidad que hacía mucho no experimentaba. Era como si todo el peso que llevaba en mis hombros se hubiera desvanecido por un instante. Intrigado por lo que había escuchado, le pregunté a la amiga de mi esposa quién era el cantante de esa alabanza. Ella me dijo el nombre: Dani Berríos. Al regresar a casa, decidí buscar más sobre este artista. En ese tiempo, usábamos un programa llamado Ares. Los que son de la vieja escuela lo recordarán bien. Así que fui a Ares y descargué todas las canciones que encontré de Dani Berríos. A partir de ese momento, esas adoraciones comenzaron a llenar mi hogar y mi negocio. Cada vez que escuchaba esas alabanzas, sentía que algo cambiaba. El ambiente se transformaba, mi mente se despejaba y mi corazón comenzaba a abrirse a la presencia de Dios. Era como si Dios mismo estuviera en el lugar, hablándome a través de esas canciones. Este fue el inicio de un verdadero encuentro con Dios. Comencé a darme cuenta de que Dios estaba trabajando conmigo, incluso cuando yo aún no lo conocía de manera plena. Él estaba hablando a mi vida de formas que yo nunca había imaginado. Lo que quiero dejar claro a todos los que escuchen o lean esto
es que nunca debemos limitar el poder de Dios. Él habla con todo el mundo, en todo momento y a través de muchas formas. Yo en ese momento no era cristiano, pero Dios ya estaba trabajando en mí, ya me estaba direccionando. Veía esos letreros en la calle, veía esos mensajes en la computadora y aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, sabía que algo grande estaba por venir. El poder de Dios es inmenso y yo lo experimenté de maneras que jamás habría imaginado. Recuerdo estar conduciendo, viendo esos letreros en la calle que para cualquier otra persona no habrían tenido mayor significado. Pero para mí, esos letreros se convirtieron en mensajes claros de parte de Dios. Era como si el Espíritu Santo estuviera tratando directamente conmigo a cada momento. Mientras leía esos letreros, no podía evitar que las lágrimas corrieran por mi rostro. Me conmovía profundamente, sabiendo que Dios estaba hablándome de una forma tan personal. Un día, en medio de toda esta situación, alguien se acercó y me predicó directamente. Pero para ese momento, Dios ya había trabajado en mi corazón de muchas maneras. Esa persona me dijo algo que me impactó. Dios te ha bendecido mucho. En ese tiempo yo estaba lidiando con una montaña de deudas y estaba al borde de la quiebra. Apenas si llegaban clientes a mi negocio. Y la desesperación y la ansiedad me estaban consumiendo. Sentía que todo se me venía encima. Y la depresión era una carga que me resultaba casi insoportable. Sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por algo similar. Y por eso quiero decirles algo que aprendí en ese proceso. Si te encuentras atribulado, si te sientes solo, triste o abrumado por la ansiedad y la depresión, busca a Jesús. Él es la solución. No hay carga demasiado pesada para Él. Y en mi vida, lo que me salvó fue su intervención divina. Jesús quiere librarte y Él te librará si le dejas actuar en tu vida. Cuando comencé a poner alabanzas en mi negocio, algo increíble ocurrió. Lo que antes parecía muerto y sin vida comenzó a revivir. Los clientes que no venían antes de repente empezaron a llegar. Era como si las alabanzas trajeran una nueva atmósfera al lugar. Yo mismo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? No entendía cómo algo tan simple como poner alabanzas podía tener ese tipo de efecto. Pero lo que descubrí es que la alabanza tiene un poder inmenso. Hay un poder en la adoración que muchos de nosotros no comprendemos. Y es por eso que el enemigo intenta silenciarla. El enemigo sabe que cuando adoramos, cuando utilizamos esa herramienta que Dios nos ha dado, rompemos sus cadenas. He escuchado testimonios de personas que sueñan que alguien intenta ahogarlas mientras duermen. Eso es el enemigo tratando de cerrarles la boca, porque sabe el poder que tiene la adoración en sus vidas. Es la herramienta que Dios nos ha dado para vencer, y el enemigo siempre intentará atacarla. Mientras seguía poniendo esas alabanzas en mi negocio, empecé a notar algo más. Las bendiciones comenzaban a fluir. Los clientes llegaban, las ventas aumentaban y todo empezó a cambiar. Me di cuenta de que había algo especial en esas adoraciones. Algo que no podía explicarse con la lógica humana. Pero, a pesar de todo, yo aún no me había entregado al Señor por completo. Sabía que Dios estaba actuando, pero no había dado el paso definitivo. Un día, mientras contaba dinero en el negocio, una persona entró y me dijo, Dios te ha bendecido mucho. Esa persona también me habló del diezmo, un tema que para muchas personas es difícil de entender. Yo no era cristiano en ese momento, pero reconocí que Dios me había bendecido. Lo sabía porque en los momentos más oscuros, cuando todo el mundo me había dado la espalda, Dios nunca me abandonó.
A pesar de mis deudas, de mi depresión y de mi angustia, Él estaba allí conmigo. Cuando esa mujer me habló, le dije: yo sé que Dios me ha bendecido. Háblame de ese Dios que me ha cuidado todo este tiempo. No conocía a Dios profundamente, pero sabía que había alguien detrás de mí, protegiéndome, velando por mí. Esa mujer me habló de Dios de una manera que tocó mi corazón, y yo la seguí, deseando saber más. Quería entender a ese Dios que había estado conmigo cuando todos los demás me abandonaron. Todo lo que estaba haciendo en ese momento, y me dispuse a escucharla. Me invitó a su iglesia y yo, con hambre de Dios, acepté la invitación. Sin embargo, conocí a otra persona que también se había convertido al evangelio y asistía a otra iglesia. Entonces fui a visitar a esta segunda persona porque sentía una necesidad profunda de llenar ese vacío espiritual que tenía. Era como si la solté semilla que Dios había plantado en mí hacía 2 años atrás finalmente estuviera dando frutos. Dios no provoca el mal en nuestras vidas, eso lo tengo claro. Lo que sucede es que nuestras propias acciones nos llevan a cometer errores, y esos errores tienen consecuencias. Pero incluso en medio de nuestros errores, Dios sigue estando con nosotros. La Biblia dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. No es Dios quien provoca las cosas malas que nos pasan, somos nosotros mismos. Sin embargo, aun cuando caminamos por esos senderos equivocados, Dios está ahí para levantarnos. Él estaba conmigo, y el llamado que me hizo 2 años atrás estaba cobrando vida en ese momento. Cuando le pedí a esa mujer que me hablara de Dios, fue como si todo lo que había vivido hasta ese momento cobrara sentido. Sabía que Dios me había bendecido, pero ahora entendía que debía tomar una decisión. Cuando le pedí a esa mujer que me hablara de Dios, fue como si todo lo que había vivido hasta ese momento cobrara sentido. Sabía que Dios me había bendecido, pero ahora entendía que debía tomar una decisión. Decidí comenzar a asistir a la iglesia donde ella me invitó, pero tenía miedo. Era una iglesia grande y yo no estaba acostumbrado a eso. Le pedí a Dios que si quería que fuera a esa iglesia, me cambiara el carro viejo que tenía, porque no me sentía cómodo yendo en ese carro. Lo increíble es que, sin haberme entregado a Dios por completo, Él respondió a mi petición. Me cambió el carro. Eso me impresionó profundamente. Sin haber asistido a la iglesia, sin haberme convertido aún, Dios me había bendecido de una manera que no podía negar. Entonces tomé ese carro nuevo y le puse música a todo volumen, porque esa es nuestra naturaleza. Cuando Dios nos bendice, muchas veces nos desviamos. Pero cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, la fuente de bendición se había secado, entendí que algo más profundo estaba ocurriendo. Le dije a Dios: dame otra oportunidad. Si me ayudas a salir de esta, te serviré para siempre. Y Dios, en su misericordia, volvió a abrir las puertas de bendición. Cuando fui el sábado a la iglesia, me encontré con varias personas que conocía. Y ya sabes, uno tiende a quedarse donde ve caras familiares, así que me sentí cómodo en ese lugar. La iglesia era pequeña. Y recuerdo claramente que el primer día que llegué, había una filtración en el techo. Sin embargo, eso no me importó. Entré con un amor profundo hacia Dios, porque en mi interior sabía que había tenido un verdadero encuentro con Él. Y quiero decirles algo muy importante. Lo que realmente cambia la vida de una persona es tener un encuentro genuino con Jesús.
Nada en este mundo puede transformarte de la manera en que lo hace conocerle a Él de verdad. Al llegar, no pude evitar ponerme a ayudar. Vi la filtración y empecé a trapear. No me importaba que fuera mi primera visita. Lo único que quería era servir, porque cuando amas a Dios de verdad, te conviertes en un siervo. No hay títulos ni superioridad, solo el deseo de ayudar y servir a los demás. Eso es lo que Cristo nos enseñó, a ser servidores. Mientras limpiaba el piso, me sentí en paz, disfrutando de lo que hacía. Después, el servicio fue poderoso, y aunque la iglesia era pequeña, el amor y la presencia de Dios llenaban el lugar. Me fui de allí con una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Fue en esa iglesia donde escuché por primera vez hablar del ayuno. Hablaban de la importancia de ayunar y orar y de la lectura de la palabra. Recuerdo que decían que se podía ayunar desde la mañana hasta las 12 del mediodía. Yo, al escuchar esto, pensé, si a veces puedo pasar hasta las 3 o 4 de la tarde sin comer, entonces puedo hacer esto sin problemas. Así que decidí meterme de lleno en el ayuno y empecé a ayunar de 6 de la mañana a 7 de la noche, sin tomar una gota de agua. Esto lo hice siendo un nuevo creyente, sin mucho conocimiento, pero con un fervor y una fe profunda. Ayuné de esa forma por más de 7 meses. Déjame decirte algo, y a todos los que escuchen este testimonio. Hoy en día se está perdiendo esa búsqueda del Espíritu Santo, esa esencia del Evangelio de poder. Recuerdo que predicaba a la iglesia que pastoreo, diciéndoles que debíamos regresar a esa búsqueda de la presencia de Dios. Porque nuestro Dios no es común, no es natural, es sobrenatural. Durante ese tiempo, algo poderoso comenzó a suceder. Cada noche, después de orar y entregar el ayuno, podía escuchar la voz del Espíritu Santo. Era una voz suave, dulce, pero tan penetrante. Me decía, recibe paz, recibe fortaleza, estoy contigo. Nunca había experimentado algo así antes. Me quedaba en silencio, absorbiendo cada palabra, sintiendo cómo el Espíritu me hablaba directamente al corazón. Cada vez que lo escuchaba, sentía una paz indescriptible. Podía sentir su presencia tan cercana, tan real, que a veces me parecía increíble. No solo eso, comencé a ver ángeles en mi habitación, de diferentes tamaños, algunos pequeños, otros grandes, caminando y moviéndose alrededor de mí. Era una visión hermosa, algo tan espiritual que me llenaba de una gloria que no puedo explicar. Cada noche, al terminar mis oraciones, veía a esos ángeles moverse y me sentía completamente envuelto por la presencia de Dios. En medio de todas estas experiencias, sucedió algo más que cambió mi vida y la de mi familia. Mi hermana estaba pasando por una situación muy difícil. Le habían hecho una brujería en Haití y su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente. Ella se arrancaba el cabello, se aislaba en su habitación y no podía encontrar paz. Un día, en una vigilia donde estábamos buscando intensamente la presencia de Dios, me dijeron, tu hermana fue vendida en Haití, ora por ella, porque está en cautiverio. Cuando escuché eso, comencé a orar por ella con más fervor. Esa misma noche, en medio de mis oraciones, sentí algo que jamás había sentido antes. Era como si el Espíritu Santo me hubiera levantado del suelo. Literalmente floté, levité mientras oraba. Algo que no podía controlar. Sentí miedo porque no entendía lo que me estaba pasando.
Volví a arrodillarme tratando de recuperar el control, pero el espíritu seguía moviéndose de una manera tan poderosa que me llevó directamente a la liberación de mi hermana. Me dirigí espiritualmente hacia ella y le hice una oración que no recuerdo exactamente, pero fue tan poderosa que ella gritó: «¡Me quemo!». En ese momento su semblante cambió por completo. Al día siguiente, mi hermana estaba transformada, con una paz y una calma que no había visto en mucho tiempo. Ella me contó que durante ese tiempo había tenido un sueño donde veía un cerdo. Cada vez que se acercaba al cerdo, sentía que algo la oprimía hasta el punto de morir. Luego me explicó que su esposo había estado involucrado con otra mujer que había tomado su cédula de identidad para hacerle brujería. Mi hermana estaba atrapada en ese cautiverio espiritual, pero Dios me usó para liberarla de ese ataque. Ese fue uno de los primeros milagros que Dios realizó a través de mí. Liberar a mi hermana de esa opresión demoníaca fue una experiencia que nunca olvidaré. Ella me contó que, antes de ser liberada, veía un demonio que se le sentaba en la pierna y se reía en su cara, burlándose de ella. Pero el día que fui a orar por ella, me vio rodeado de fuego, como si estuviera ardiendo en llamas, y el demonio no pudo resistir la presencia de Dios, fue expulsado y mi hermana quedó libre. Esa experiencia me enseñó que el poder de Dios es real y que su llamado sobre mi vida era más fuerte de lo que jamás imaginé. Desde ese momento supe que estaba destinado a caminar en lo sobrenatural, a ser usado por Él para traer libertad y sanidad a aquellos que lo necesitaban. Y lo que aprendí es que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando nos sumergimos en su presencia, Él se manifiesta de maneras extraordinarias. Cuando mi hermana me vio, se asustó al verme como si estuviera prendido en fuego. No era ella quien realmente tenía miedo, sino lo que estaba dentro de ella. Los demonios no pueden resistir la presencia de Dios. Y en ese momento, eso era lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando empecé a entrar más profundamente en lo sobrenatural. Comencé a manejar un poder que ni siquiera yo entendía completamente. Iba a lugares a predicar y al pasar cerca de la gente, muchos caían al suelo, impactados por la presencia de Dios. Es sorprendente cómo muchas veces no somos conscientes del Dios tan poderoso al que servimos. No conocemos realmente el alcance de su santidad y su poder. Pero hay algo fundamental que debemos entender. Para poder ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, es necesario morir a la carne. Eso es lo que más nos cuesta a muchos, pero es absolutamente necesario. Si no morimos a nuestros deseos carnales, nunca podremos experimentar lo que Dios tiene reservado para nosotros. En ese tiempo me enamoré profundamente del Señor, y ese amor sigue vivo en mí hasta el día de hoy. Siempre he dicho que los jóvenes solteros deben aprovechar su tiempo para llenarse de Dios, en lugar de enfocarse en las cosas de la carne. En mi juventud, cuando aún no estaba casado, aproveché ese tiempo para buscar al Señor intensamente. Ayunaba, oraba y me sumergía en su presencia. Y esas experiencias marcaron la diferencia en mi vida espiritual. Hoy en día, con todos los compromisos que tengo, a veces es difícil volver a esos niveles de intimidad con Dios. Pero no estoy mal, porque entiendo que todo tiene su tiempo. El proceso de buscar a Dios en profundidad es como la base sólida de un edificio. Estamos rodeados de edificios altos, de 30 o 40 pisos. Y la razón por la que se mantienen firmes es porque tienen una buena zapata, una base sólida. Del mismo modo, un cristiano que construye una zapata espiritual fuerte podrá resistir cualquier tempestad.
Cuando un cristiano tiene esa base sólida en Dios, ningún viento ni ninguna adversidad lo moverá. Necesitamos hombres y mujeres que vuelvan a construir esas zapatas en Dios, que se fortalezcan en su presencia. La soltería es el tiempo perfecto para hacer eso, para llenarse de Dios y preparar la estructura espiritual que les permitirá resistir los desafíos de la vida, el matrimonio y la familia que vendrá después. En esa temporada de mi vida donde experimentaba esa espiritualidad profunda, vi cosas impresionantes. No sé cuánto tiempo tenemos para compartir todo, pero te contaré otro testimonio que me ocurrió. En esos días vivía constantemente orando, ayunando y buscando el rostro de Dios. Estaba inmerso en una búsqueda intensa y lo que me pasó es algo que muchos no comprenden al pasar por sus propios procesos. Después de que me convertí, vino una crisis económica. Muchos se preguntan cómo puede ser que al entrar al Evangelio las cosas se pongan más difíciles cuando pareciera que deberían mejorar. Algunos dicen, en el mundo estaba mejor y ahora que sigo a Cristo, todo se ha complicado. Quiero hablar de esto, porque sé que es algo que muchos enfrentan. Cuando entré a la iglesia, me di cuenta de que tenía que corregir muchas cosas en mi vida, especialmente en mi negocio. No era que estuviera haciendo cosas terribles, pero sí cometía prácticas que no eran correctas. Alteraba facturas para aumentar los precios y que mis clientes obtuvieran mayores ganancias. Pero cuando eres cristiano, tienes que ser justo en todo lo que haces. No puedes seguir en esas prácticas deshonestas, porque servimos a un Dios santo y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo comenzó a reprenderme, y aunque era un santo en construcción, sabía que tenía que dejar de hacer esas cosas. Mi conciencia me hablaba y el Espíritu me decía claramente que debía abandonar esas prácticas deshonestas. No me pesó dejar de hacerlo porque sabía que era lo correcto. Llamé a todos mis clientes y les dije, no puedo seguir alterando las facturas porque soy cristiano. ¿Sabe lo que pasó? Todos me abandonaron. Todos los clientes se fueron y el negocio quedó prácticamente vacío. Estaba en una situación difícil y le decía al Señor, si me vas a llamar al ministerio a tiempo completo, hazlo ahora, que no tengo familia ni hijos. Este es el momento, porque después será mucho más complicado. Hablaba con el Señor de esta manera, porque estaba pasando por un momento en que todo parecía estar cerrado y las puertas no se abrían. Fue una temporada de desierto, pero sabía que Dios estaba conmigo, incluso en medio de esa prueba. Aprendí que a veces Dios permite que pasemos por esos desiertos para fortalecernos, para construir una zapata espiritual aún más sólida. Aunque en ese momento no lo entendía completamente, estaba siendo preparado para algo mucho mayor. El proceso de renunciar a esas prácticas deshonestas y confiar en Dios completamente fue duro, pero necesario. Sabía que, a pesar de la dificultad, Dios tenía un propósito mayor para mi vida y que debía mantener mi fe y seguir adelante. Llegó un punto en el que sentí que mis negocios iban a colapsar. La presión era tan grande que pensé en cerrarlos por completo. Había perdido a casi todos mis clientes después de decidir ser íntegro en mis transacciones y dejar de alterar las facturas. Recuerdo que le decía al Señor, háblame ahora porque todo el mundo me ha abandonado. En medio de todo, lo único que estaba haciendo era tratar de serle fiel a Dios. Pero parecía que todo a mi alrededor se desmoronaba. Pasaba mis días completos orando y leyendo la Biblia.
Literalmente me echaba el día entero en mi negocio, sin clientes, solo con mi Biblia y orando. Y en mi corazón yo decía, bueno, si Dios no me va a quitar los negocios es porque me está preparando. Seguro que viene un tiempo de bendición tan grande que no voy a tener tiempo para leer la Biblia, así que mejor aprovecho ahora. Me sumergí en la palabra día tras día sin parar. El negocio estaba vacío, pero mi alma se llenaba de la presencia de Dios. Muchas personas no quieren atravesar el desierto, pero el desierto es el preámbulo de la bendición de Dios. A veces Dios nos lleva por esos tiempos difíciles para prepararnos para algo mucho más grande. Así que yo pasaba horas y horas leyendo la Biblia y orando, mientras parecía que todo a mi alrededor se caía a pedazos. En medio de ese proceso de oración, sucedió algo inesperado. Un día, mientras estaba orando en la parte trasera del negocio, unos ladrones llegaron a robar. Yo no escuchaba nada de lo que estaba ocurriendo porque estaba inmerso en mis oraciones. Solo mi empleado estaba en la parte delantera atendiendo el negocio. Entonces el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo, hay unos atracadores, sal ahora. Sin dudar, me levanté y salí. Cuando llegué al frente me encontré con el atracador y sin pensarlo le dije, dame tu cédula. Algo sobrenatural ocurrió porque él sin cuestionar me pasó su cédula. Estaba tan sorprendido por la situación que quedó inmóvil. En ese momento, el cómplice que estaba en el carro le gritó, ¿qué estás haciendo? ¡Corre! Entonces el atracador reaccionó y se fue corriendo. Después de esto, fui al destacamento de la policía para verificar lo que había sucedido. Cuando di la descripción de los hombres, me confirmaron que eran ladrones que estaban siendo buscados. Dios me había hablado y como siempre, su voz fue clara. Fue una lección para mí de que Dios siempre está hablando, pero a veces estamos tan distraídos por el ruido del mundo que no podemos escucharle. Hay tanto bullicio a nuestro alrededor que no logramos captar su voz. Al principio mencioné cómo Dios me hablaba a través de letreros y mensajes. Es importante entender que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre muchas veces no lo entiende. La Biblia dice que Dios habla de diversas formas, y es verdad. No es que Dios no hable, es que muchas personas no saben interpretar su voz. Bíblico lo que te estoy diciendo. Dios quiere hablar con nosotros constantemente. Oye, no hay nadie más deseoso de hablar que Dios. Me sorprende cuando escucho a la gente decir que Dios no les habla. ¡Claro que habla! La Biblia dice, ¿quién dio la boca al hombre? Si Dios nos dio la boca, es porque Él mismo habla. Un padre que no puede hablar con sus hijos se siente triste. ¿Cómo no va a querer Dios hablar con nosotros, sus hijos? En mi iglesia siempre trato de enseñar que Dios habla con todo el mundo. Mi objetivo es que cada persona tenga un encuentro directo con Dios. En esos momentos de oración sentía una conexión tan profunda con Él. Estaba renunciando a todo, a mis clientes, al dinero, a todo lo material, por causa de Cristo. Cuando renuncias a las cosas terrenales, Dios ve en ti a un hombre de entrega, y eso lo toca profundamente. En medio de todo, Dios no solo veía mis sacrificios, sino que también estaba conmigo cada paso del camino. Recuerdo que tenía un empleado que trabajaba conmigo desde hacía aproximadamente un año, justo cuando comencé mi empresa. Un día mientras oraba, el Espíritu Santo me dijo, ora por tu empleado, porque tiene gastritis. Yo no tenía ni idea de que él estaba sufriendo de gastritis. Nunca lo había mencionado, ni siquiera a su propia madre. Era una persona reservada que no hablaba de sus problemas. Así que fui hacia él y le dije, venga, quiero orar por ti. El Señor me dijo
que tienes gastritis. Le puse las manos y oré en el nombre de Jesús para que toda esa gastritis se fuera. De inmediato, él cayó al suelo. Cuando se levantó, me preguntó, ¿quién te dijo que tengo gastritis? Eso no lo sabe nadie. Le respondí, el Señor me lo dijo. Esa era la constante comunicación que tenía con Dios. El Espíritu Santo me hablaba de cosas que yo no podía saber por mí mismo. Y a través de la oración, Dios obró sanidad en él. En una ocasión, Dios me sorprendió de otra manera. Fui a una tienda de ropa, a Zara, donde solía ir con frecuencia. Un día compré ropa y al siguiente día Dios me dijo, ve de nuevo a Zara. Sin dudarlo fui. Y lo que sucedió después fue increíble. No puedo explicar cómo Dios me guía incluso en las cosas más simples. Pero lo que puedo decirte es que cuando estás en constante comunicación con Él, todo cobra sentido. Así que cada día Dios me sorprendía. Siempre me hablaba, siempre me guiaba y esa relación con Él me mantenía enfocado, incluso en los momentos más difíciles. Nunca dejen de orar, ayunar y leer la palabra de Dios. Ahí está el secreto de todo. Y verán que Dios hará grandes cosas en sus vidas. Querido hermano y hermana en Cristo, si deseas que ore por ti, no importa el problema que tengas, Dios ya conoce tu situación. Déjame en los comentarios tu nombre y el país desde donde ves o escuchas este video y yo estaré orando por cada uno de ustedes. Donde ves o escuchas este video y yo estaré orando por cada uno de ustedes. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta. Compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.